Bueno, ahora vamos a ver la clase de cuadros y gráficas. Ustedes tienen la teoría que yo les mandé, el material de apoyo. Ahí está la parte teórica de cómo se hacen los cuadros y las gráficas. Bien, tenemos esta base de datos. Con esta base de datos vamos a aprender a hacer esos cuadros y a hacer esas gráficas y darle formato. A la mano derecha, ustedes tienen acá lo que debemos de ir realizando. Aquí vamos a utilizar lo que se llama tablas dinámicas para hacer esos cuadros y esas gráficas. Para hacer esas tablas dinámicas, nosotros necesitamos bases de datos. Si ustedes observan aquí, en el cuadro que yo les estoy mostrando, tiene distintas variables. Tenemos el número de clientes, el ID del cliente, el nivel de educación, el sexo, la edad, años con la empresa actual, años en la dirección actual, ingresos familiares, tasa de deuda sobre ingresos, deuda de la tarjeta de crédito en miles, otras deudas en miles, impagos anteriores, que eso significa si paga o no paga. Si paga es 0, si no paga es 1. Fue codificado, esa variable fue codificada. Tenemos variables cualitativas, que son el nivel de educación, el sexo, ¿verdad? Y variables cuantitativas, que son la edad, los años con la empresa, los años en la dirección actual, los ingresos, la tasa de deuda, la deuda de la tarjeta de crédito, otras deudas y los impagos anteriores. Con esto nosotros vamos entonces a hacer, en el primer punto que nos establece, realizar un cuadro y un gráfico con la descripción de los clientes por sexo según edad. O sea, nos están pidiendo dos variables y el cruce de dos variables. ¿Cómo haría usted este cuadro y esa gráfica? Bien, ¿qué hace usted en esta base de datos? Separa al inicio de ese cuadro, aquí en la columna A1, donde ustedes ven, donde está el cursor, el recuadro verde. Siempre separan allí cuando usted quiere hacer una tabla dinámica. En la parte de arriba, ustedes tienen las herramientas que vamos a estar utilizando. La herramienta para insertar una tabla dinámica es la herramienta insertar. Usted selecciona insertar. A la mano izquierda usted va a encontrar una que dice tabla dinámica sola. Y acá al centro usted va a encontrar una que dice gráfico dinámico. ¿Cuándo utilizamos una y cuándo utilizamos la otra? Utilizamos la tabla dinámica sola cuando solamente nos están pidiendo realizar una tabla dinámica. Pero cuando nos están pidiendo un gráfico, podemos utilizar esta herramienta que se llama gráfico dinámico. Ese gráfico dinámico tiene al ladito una flecha que ustedes están observando aquí con el cursor. Usted le da con el mouse a esa flechita y a usted le va a salir, ¿verdad?, un cuadro donde dice gráfico dinámico y tabla dinámica. Como queremos las dos cosas, usted va a seleccionar gráfico dinámico y tabla dinámica. Pueden observar entonces que le sale un recuadro donde dice crear tabla dinámica y en la base de datos le salen líneas punteadas donde ella nos está, por defecto, nos está seleccionando toda la base de datos. Por eso no es necesario resaltarla, sino que después que usted esté parado en la primera fila, primera columna, ella le va a seleccionar toda su base de datos por defecto. En la parte de abajo de esa crear tabla dinámica, usted va a observar que dice elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica. Ahí dice nueva hoja de cálculo. Entonces, le sale por defecto seleccionada nueva hoja de cálculo. Usted da a aceptar automáticamente. Ella le va a generar o le va a insertar una hoja nueva donde le pone la tabla dinámica y le pone el gráfico dinámico, le pone las dos cosas. Ahora, como nosotros seleccionamos gráfico dinámico y tabla dinámica, por defecto
él le selecciona el gráfico. Párese y usted va a observar a la mano derecha que le sale campos de gráfico dinámico. Le salen todas las variables, le sale filtros, leyenda, ejes, valores, ¿verdad? Pero es más fácil trabajar con las tablas dinámicas. Usted se va a parar acá donde está la tabla dinámica, dentro de la tabla dinámica, y si ustedes observan a la mano derecha los campos les cambian. Los campos de tabla dinámica, ahora va a tener campos de tabla dinámica, va a tener las mismas variables, va a tener filtros, columnas, filas y valores. Porque es más sencillo saber en Excel cuando me están hablando de columnas y cuando me están hablando de filas. Ahora, aquí donde a usted le sale todas las variables, ¿verdad? Esas son las variables con las que nosotros vamos a hacer los cruces o vamos a generar la tabla dinámica o el cuadro que nos están pidiendo. Ahí nos están pidiendo dos variables, la variable sexo y la variable edad. Ahora yo tengo que ver cuáles de las dos, ¿verdad? Una es variable cualitativa y la otra es variable cuantitativa. Yo necesito ver cuáles de las dos yo voy a poner en columnas y cuál es la que yo voy a poner en filas. Siempre debo de observar en mi base de datos cuál es la que tiene más categorías. Si yo observo entre sexo y edad, sexo solamente tiene 2 categorías y edad puede haber múltiples edades. Entonces, la que tiene más categorías, usted la va a seleccionar, no darle ganchito, porque darle ganchito ella se la va a llevar directamente a valores, porque el Excel reconoce que esa es una cantidad y que solamente se puede calcular valores. Si usted le da ganchito a sexo, ella por defecto se la lleva a fila. Entonces es preferible arrastrar. ¿Cómo usted arrastra? Usted se para aquí en el medio de la variable, ¿verdad? Aprieta el mouse izquierdo y la lleva a filas y la suelta allí. Después agarra la variable sexo igual en el medio, la aprieta el mouse izquierdo y la arrastra y la lleva a columna y la suelta allí, ¿verdad? Ya tenemos las columnas, ¿verdad? La columna matriz. Ya tenemos las etiquetas de fila, de columnas. Tenemos la columna matriz, tenemos la etiqueta de columnas y solamente nos falta el cuerpo del cuadro que vendría siendo las cantidades que está aquí en el medio. Esas cantidades solamente las podemos obtener llevando una de las dos variables a valores. Si usted lleva una de esas variables a valores, ella le va a poner las cantidades aquí, pero ojo, allí tiene que establecer cuáles de las dos variables yo voy a poner en valores. Si es una variable cuantitativa, él le va a poner una función incorrecta. Así que siempre se recomienda que de las dos variables, la variable cualitativa sea la que se repita en valores. Entonces usted vuelve y selecciona la variable sexo y la arrastra a valores, o sea, la va a repetir. No es quitarla de columnas y ponerla en valores, sino repetirla. La repite y usted observa aquí que ella le pone cuenta de sexo. O sea, que ella me está contando cuántas mujeres tienen 18 años, cuántos hombres tienen 18 años. Y nos está haciendo la gráfica automáticamente. Vamos a bajar esa gráfica para que se vea mejor los datos. Entonces, ya tenemos la columna matriz, que es esta, su etiqueta de esa columna matriz, que es la etiqueta de filas. Tenemos los encabezados de fila. Tenemos el cuerpo del cuadro, que vendría siendo los datos. Ahora, si ustedes ven,
Este cuadro tiene, es muy largo, este cuadro es muy largo, ¿verdad? Y no se puede trabajar de esta forma cuando usted tiene un cuadro muy largo. Entonces, ¿qué se pide allí? Que usted tiene que ajustar ese cuadro y achicarlo y llevarlo a un formato más pequeño. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Bueno, usted tendría que agrupar estas cantidades o estas edades, poner rango de edades. ¿Cómo hace eso usted en Excel? Bueno, usted separa aquí en uno de los valores de etiqueta de fila. Acá arriba, usted observa que se le genera una nueva herramienta de tabla dinámica. Le dice analizar o análisis de tabla. Usted selecciona analizar. Allí, a la mano izquierda, usted va a ver una flechita azul que va hacia la derecha, que se llama grupo o crear grupo de selección o agrupar. Usted selecciona esa flecha, le dice crear grupo de selección o agrupar, usted selecciona allí y ella le va a poner, siempre el Excel va a reconocer cuál es su edad mínima o cuál es su valor mínimo y cuál es su valor máximo. Entonces, usted lo que va a variar es el por. El por es el que le va a decir a usted cuántas edades o cuántos valores usted quiere en cada rango. Vamos a decir que yo quisiera 10 valores en cada rango. Si yo quiero 10 edades en cada rango, yo voy a tener rangos desde 18 hasta 27, o sea, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, o sea, voy a tener 10 edades agrupadas. Entonces, como no la quiero cambiar y yo quiero tener 10 edades agrupadas, yo dejo ese por de ese tamaño. Si yo quisiera 5 edades agrupadas, o sea, de 18, 19, 20, 21 hasta 22, entonces yo el por lo cambiaría a 5. Entonces, pero lo voy a dejar en 10. Doy a aceptar y si ustedes observaron, el cuadro se les achica, ¿verdad? El cuadro se les achica y la gráfica también. La pueden subir un poquito. El cuadro se les achica y la gráfica también, ¿verdad? Entonces ya cuando tenemos eso agrupado, podemos hacer la configuración de cuadro estadístico y de gráfica estadística, ¿verdad? Los cuadros estadísticos que deben de tener. Los cuadros estadísticos deben de tener un número, deben de tener un título, deben de tener una columna matriz, un cuerpo del cuadro, un encabezado, va a tener fuente, va a tener llamadas, va a tener notas. Ahora, cada uno, dependiendo, ¿verdad?, de su definición. Primero, vamos a darle formato a este cuadro. Primero, ¿qué hacemos? Seleccionamos todo el cuadro. Nos vamos aquí a donde dice arriba, en inicio, dar formato como tabla. Selecciona, ¿verdad? Le da clic allí a la flechita, selecciona cualquiera de los modelos que tiene allí, pero eso sí, los cuadros estadísticos no deben de estar cerrados en las laterales. O sea, siempre las laterales no llevan líneas, ellas son abiertas. Usted puede ponerle...
al teléfono.